Bueno, para continuar con la modalidad que veníamos discutiendo sobre los artículos y los tipos de artículos, vamos a centrar un poco la atención sobre lo que nos dice la última resolución de trabajos de grado en la universidad. Entonces, por ejemplo, la modalidad diplomado que han decidido tomar para opción de grado algunos, se enmarca entonces en este tipo de modalidad. Y, digamos, en ese orden de ideas, nosotros tenemos un diplomado de 120 horas y debemos entregar al final un documento tipo artículo de revisión. Bien, que ese tipo de artículo de revisión, cuando se va a revisar entonces, eh, qué es lo que dice ese artículo sexto de esta resolución, pues tiene que ver con la entrega de una monografía. Entonces, si nos remitimos a la monografía, el artículo sexto, artículo quinto, modalidad monografía. Es un trabajo escrito sobre un tema específico y pues aquí nos aclara un poco el asunto. Es un documento tipo artículo de revisión bibliográfica sobre un tema específico. En ese sentido, pues vamos a revisar muy bien pues, cuáles son como esos componentes de esa monografía para que no nos coja la tarde. Como hemos señalado, dentro de los tipos de artículo tenemos como tres grandes grupos. Los que más conocemos son los artículos de investigación y que son normalmente artículos de trabajo de campo, donde un apartado, digamos, de ese artículo tiene la metodología. O sea, es un artículo que cuenta con un apartado claro de aplicación de instrumentos, de análisis de datos, de recolección de datos, y por lo tanto los artículos de investigación tienen la característica de tener un apartado metodológico y bueno, estoy hablando como de aspectos como distintivos, ¿vale? Eh, Porque vamos a ver que la estructura, digamos, de los artículos en sí eh, es un acrónimo realmente. O sea, tiene una introducción, una metodología, unos resultados y una discusión. Pero en particular lo distintivo, digamos, de los artículos, o sea, como yo sé que es un artículo de investigación, porque tiene, sí o sí, un apartado de metodología. Y ahí es donde vienen un poco las confusiones y tensiones, porque cuando hacemos revisiones, esas revisiones no necesariamente eh, cuando, cuando son revisiones sistemáticas o revisiones que siguen o les interesa que sean replicables, por lo tanto son muy transparentes, muy claras en qué fue lo que hicieron y cómo lo hicieron, pues los artículos de revisión también van a tener un apartado de metodología. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los objetos de trabajo o los sujetos que participan dentro de la investigación? Entonces, cuando tenemos artículos de investigación, tenemos metodología, pero los sujetos son personas, son de carne y hueso, ¿vale? Pues en el ámbito de la psicología. En otros ámbitos, quizás los sujetos de investigación puedan ser partículas, bueno, etcétera. En psicología, entonces tenemos sujetos humanos. Entonces, la característica distintiva de un artículo de investigación es que tiene metodología, pero además de eso, aborda sujetos de carne y hueso. Mientras que los artículos de revisión también tienen metodología, pero en vez de abordar sujetos de carne y hueso, abordan artículos de investigación. O sea, un artículo de revisión es un artículo que reúne o, valga la redundancia, sistematiza un conjunto de artículos que comparten una característica común. Por ende, si nos devolvemos a lo que la resolución, digamos que nos indica, es una revisión profunda sobre un tema, ¿vale? Y en ese sentido, entonces, el artículo de revisión, eh, pues va a decir o va a indicar por qué incluyó esos artículos eh, y cómo procesó
los datos que estaban en esos artículos, cómo los sistematizó, ¿vale? Entonces ahí tenemos esas dos grandes diferencias entre los artículos de investigación y los artículos de revisión, dentro de los cuales pues se propone que hagamos la monografía. La monografía, dado que, como les mencionaba hace un momento, tenemos la obligación de mostrar que hemos seguido una revisión detallada de literatura, ¿bien? Sobre un tema específico. Entonces, tenemos también otra tipología de artículos que son artículos de reflexión. Los artículos de reflexión no tienen, no por regla general o por norma general, típicamente, obviamente siempre hay excepciones, pero típicamente los artículos de reflexión normalmente tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero no tienen una metodología. Es decir, que los artículos de reflexión lo que buscan hacer es un poco eh, pensar, pensar sobre un tema en particular, sobre una categoría, sobre un concepto, y reflejan la opinión personal, la reflexión personal de un autor sobre un tema en particular. Entonces, digamos que la monografía, ¿vale? Como estaba estipulada en la universidad hace 2 años aproximadamente, eran monografías de esta corte, o sea, eran donde los estudiantes elegían libremente artículos, textos que les sirvieran o les aportaran para reflexionar, para profundizar sobre una categoría, un concepto. Entonces, ahora, por ejemplo, en el curso de los videos, vamos a ir mostrando ejemplos de cada una de estas tipologías como para que nos quede mucho más claro. Entonces, vamos a ir espero que los artículos de reflexión pues hayan quedado un poco más claros, o sea, saber que la diferencia principal en cada uno de ellos es la metodología que está presente en la revisión y la investigación, pero no en la reflexión, y la metodología con seres humanos propia de la investigación y la metodología con artículos de investigación propia de la revisión. Mientras que la reflexión va es a elegir de manera libre, de manera espontánea, el autor que quiere mostrar en su reflexión. Es decir, yo puedo elegir hablar solo de algunos autores, de algunas escuelas, y puedo en ese sentido llegar a ser un poco dogmático. ¿Qué es un dogma? Creer que el mundo es según mi forma de ver. Entonces, si por ejemplo yo leo personas que están a favor de la neurociencia cognitiva, pues voy a hacer mi reflexión sobre la neurociencia cognitiva mostrando autores de la neurociencia cognitiva, mostrando sus puntos a favor, mostrando todo esto, y no necesariamente vaya a incluir otras escuelas, otros enfoques de la neuropsicología, eh, o autores que cuestionen o critiquen eh, mi punto de vista respecto a la escuela neuropsicológica cognitiva. Entonces, las reflexiones normalmente son invitaciones que hacen a personas que tienen mucha experiencia en un tema para que escriban sobre ese tema. Es como, supongamos que yo llevo muchos años trabajando con niños con dificultades de atención y me piden que escriba una reflexión sobre la dificultad atencional, sobre cómo ha sido para mí, qué recomendaciones puedo hacer. Entonces, yo puedo escribir de manera libre eh, y revisar. Nuevamente, entonces se piensa en que los artículos de reflexión pues involucran un volumen significativo de referencias bibliográficas. Entonces ahí incluimos de forma espontánea, libre, por lo menos unos 50 eh, autores. Con base en ellos yo voy a hacer mi reflexión. Entonces, visto desde esa perspectiva, tenemos estas tipologías de artículos. Existen otras más, pero típicamente vamos a encontrarnos estas, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a tratar entonces de nosotros focalizar? Vamos a centrarnos en algo que podamos alcanzar dentro del diplomado. ¿Qué podemos materializar dentro del diplomado?
pensaríamos que la revisión sería como la alternativa más adecuada. ¿Por qué consideramos que es la mejor alternativa? Porque dado la línea a la que la universidad está yendo, pueden perfectamente colocar como criterio de grado que el artículo tenga metodología. Y entonces, si nos hemos ido por reflexiones, no vamos a necesariamente tener metodología y vamos a tener complicaciones para acreditar o que la universidad reconozca eh, el producto entregado. Entonces, vamos a irnos por las revisiones. Vamos a tomar las revisiones exploratorias de literatura o las revisiones sistemáticas de literatura. La recomendación es que hagamos revisión exploratoria de literatura, eh, dado que si las ponemos como mencionábamos en la sesión, en el video anterior, la sistemática de literatura implica que tenemos que tener un protocolo preaprobado antes de iniciar. Y pues vamos a intentar que en el diplomado hagamos algo riguroso, juicioso, pero que dentro de los tiempos podamos alcanzar, que no dependa de terceros su aprobación. Entonces, el protocolo necesitaríamos someterlo y esperar respuesta de aprobación por parte de Próspero, que sería el ente que avalaría, digamos, ese protocolo. Entonces vamos a trabajar sobre revisiones exploratorias de literatura, pero antes quisiera como mostrarles pues un ejemplo de ambos enfoques. Entonces, los links que tenemos aquí, pues son links que nos van a direccionar hacia cada una de estas, eh, digamos, formas de abordar la, la revisión. Entonces, por ejemplo, entonces, tenemos aquí dos versiones. Entonces, lo primero que quiero que noten es que en el mismo título se nos pide que explicitemos si es una revisión sistemática o si es una revisión exploratoria, ¿vale? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Revisiones desde el mismo título, si es exploratoria, si es sistemática, y también cómo pues son artículos, o sea, actualmente, digamos, el mundo, dado el volumen de producción científica que existe, está optando mucho por las revisiones exploratorias o sistemáticas porque ayudan a unificar en un solo artículo o leer un conjunto de fuentes de evidencia para tomar decisiones clínicas. Es decir, ¿funciona este tratamiento? ¿No funciona? Si realizó este examen o este test, ¿me va a permitir tener una mayor sensibilidad clínica o no? Entonces, se va optando mucho por esto. En 2021, esto es un reciente artículo publicado y la revisión sistemática que tenemos acá también está reciente. Entonces, no me quiero detener aquí más que mostrarles que siempre tenemos que mencionar si es exploratoria o es sistemática y existen entonces dos tipos em, de, de planteamientos al respecto, ¿no? La exploratoria y la sistemática. Vamos a irnos entonces a revisar la exploratoria. Entonces, en las exploratorias, como hemos mencionado, vamos a ir de lleno a poder decir qué es lo que tenemos que hacer o qué elementos deben de tener o incluir para poderlo trabajar. Entonces, las partes que van a tener la monografía, cuando decimos la monografía estamos refiriéndonos al artículo que vamos a entregar. Nosotros lo vamos a entregar tipo capítulo de libro, ¿vale? Eh, entonces, ese capítulo del libro, ¿qué es lo que va a tener? Entonces, la monografía finalmente es una autoría propia, una
grafía propia, donde vamos a expresar, digamos, una idea o una inquietud que nosotros tenemos y la vamos a intentar contestar. Entonces, lo primero es que el título va a reflejar el tema y el tipo de revisión. Entonces, como les mencionaba en los ejemplos, ya entrábamos a decir revisión exploratoria de literatura. ¿Cuál es el tema? Pues en este tema, por ejemplo, es comunicación neuropsicológica de los resultados a los pacientes y a las familias. Bien, de eso es la revisión. Entonces, el título, la sugerencia es que sea como lo último que ustedes vayan a escribir. ¿Listo? Ahora viene el resumen. Aquí hay unos elementos importantes. Primero, no debemos incluir en el resumen autores o poner citas directas de autores. Es decir, copiar y pegar, por ejemplo, una idea de otro autor y poner ahí, según APA, a ese autor. Digamos que eso nunca vamos a encontrarlo en un resumen. De hecho, si miramos los resúmenes, no tenemos en el resumen ningún tipo de cita o de referencia. No aparece ningún autor o número, si esto fuera Vancouver. En la anterior, en esta otra tampoco. Tampoco tenemos ningún tipo de autor. Fíjense que está también estructurado el resumen. El resumen va a guardar el formato de artículo, introducción, metodología, resultados y discusión. La propuesta es que en máximo 250 palabras podamos mostrar la introducción. La introducción, yo les voy a ir, a medida que vamos avanzando los videos, les voy a ir poniendo ejemplos en español para que sea mucho más fácil. En español de los diferentes puntos que vamos a abordar y la invitación que les voy a pedir es que pausen el video, por ejemplo, o yo les voy a decir pausen el video para que ustedes ahí puedan pasar a escribir y al darle play nuevamente al video, yo les voy a pedir que revisen lo que escribieron con unas normas o con unos tips que les voy a sugerir, con unos criterios. Entonces ustedes vuelven sobre lo que escribieron y lo mejoran para que los videos no sean como algo adicional, sino que vayan acompañándoles en el proceso de la escritura. Entonces, para que nos hagamos una idea con eso, por ejemplo, vamos a ir primero mostrando como la generalidad de todo, para que se hagan una idea macro de qué es lo que tienen que hacer, y posteriormente vamos a ir ya al detalle a cómo se escribe, ¿m? Cómo se escribe cada apartado. Y pausan, lo hacen, yo les doy tips y así. Con la finalidad de que puedan en la fecha estipulada entregar. Es importante hacerlo por la plataforma. Entonces vamos a crear una actividad, una tarea que ustedes van a entregar por ese medio su actividad como tal, es decir, su monografía. Entonces aquí es importante que en la introducción nosotros podamos decirle a quien nos está leyendo qué es lo que sabemos, ¿sí? ¿Cuáles son esos principales antecedentes y qué es lo que orienta nuestra investigación? Entonces, esto lo podemos hacer como lo tenemos allí, como una pregunta de investigación o como un objetivo de investigación. Entonces, supongamos que uno de los antecedentes es que la prevalencia de depresión ha ido en aumento y entonces, por lo tanto, la pregunta de investigación es ¿por qué? ¿Mm? O el objetivo de este estudio es describir las causas de la depresión en la actualidad, por poner un ejemplo. Esas son las dos maneras, o ponemos la pregunta o ponemos el objetivo. Y en ese sentido, entonces ahí tendríamos la introducción, esa primera parte. Si lo miramos con el ejemplo, entonces aquí tenemos en esta revista, por ejemplo, lo piden que haya un objetivo, un método de resultados. El objetivo va a ir
en términos de introducción. Entonces, el objetivo, por ejemplo, aquí no tenemos un objetivo todavía, que los test neuropsicológicos son instrumentos importantes para determinar el perfil cognitivo y dar, digamos, un mayor conocimiento de las causas de la demencia. Sin embargo, ¿no? Entonces se va desarrollando la idea. Ahorita lo vamos a ver en español, que es mucho pues, más fácil para, para que puedan verlo también así. Entonces, tenemos como misión pensar que nuestra introducción, o sea, el resumen es también una de las cosas últimas que vamos a elaborar. ¿Sí? Y por lo tanto, la idea más potente, esa idea que captura la atención, esa idea que hace, que sé que con ella voy a lograr que las personas sigan leyendo, va a ser de las ideas que vamos a colocar en la introducción. Porque normalmente uno qué hace, uno lee el título del artículo y lee el resumen. Y si le gustó, pues sigue leyendo. Entonces, funciona muy parecido. Perdón. Entonces, vamos a pensar que la introducción tiene como finalidad que yo te diga el principal mensaje de lo que yo sé sobre este tema. ¿Mm? Y por qué es importante investigarlo. Y por lo tanto, este es el objetivo de investigación. Entonces aquí yo te engancho en esta apartado. Luego viene la metodología. Aquí es importante pues indicar el diseño. Entonces aquí digamos que tenemos exploratorias, narrativas o sistemáticas. Ya hemos, digamos, señalado que vamos a tomar exploratorias. Exploratorias, anticipándonos un poco también a las demandas que nos puedan hacer de parte de la universidad. Luego, ¿cuáles fueron las bases de datos consultadas? Nosotros vamos a ver cómo consultar en Scopus, en Web of Science, en Science Direct y en PubMed, es decir, en 4 bases de datos. Pues la invitación es a que aquí nosotros, digamos, elijamos al menos 3 de esas bases de datos para realizar nuestras consultas. O sea, mínimo 3. Entonces aquí, digamos que decimos, bueno, metodología, revisión exploratoria de literatura en tal base de datos, tal base de datos y tal base de datos. ¿Listo? Con las palabras claves tales y tales. Pero esas palabras claves más adelante las vamos a eh, buscar, que ahorita llegamos a ese punto. Luego vienen los resultados, que sería principalmente cuál es la cantidad de artículos que encontramos y la cantidad de artículos seleccionados. Con esta estrategia de búsqueda logré 100 y de esos 100 elegí 10. ¿Vale? Esos son nuestros resultados. Y también vamos a focalizarnos sobre la respuesta a la pregunta. Es decir, bueno, está bien mostrar cuántos encontré, cuántos fueron seleccionados, pero ¿qué fue lo que encontré con esos 10? O sea, al sistematizar esos 10, puedo decir que las causas de la depresión son tales, tales y tales, ¿vale? Y finalmente llegamos a la discusión. Aquí en la discusión es muy importante cerrar las ideas. ¿Mm? Entonces, cerrar las ideas es no decir, por ejemplo, cosas como se discuten las causas de la depresión y esa es mi discusión. No, yo tendría que señalar el mensaje importante. Supongamos que una de las causas importantes puede ser el aislamiento, por poner un ejemplo, por COVID. Entonces, yo tengo que decir que el aislamiento eh, está causando o se encontró asociado con la depresión. Por lo tanto, eh, políticas relacionadas a disminuir el aislamiento o las actividades de interacción, así sean virtuales, deben ir en aumento. O sea, yo tengo que tratar de, ¿cuál es el mensaje clave? Digamos que la discusión es, ¿qué es lo que significa lo que acabamos de encontrar en los resultados? O sea, acabo de decirte que estas son las causas. Bueno, ¿eso qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Es básicamente pensar en qué aporte
voy a hacer, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que quiero que termines teniendo? Eso es lo importante.